Bienvenidos a Tertuleando lo Legal con Rocío Moreno Cabrera. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tertuleando lo Legal, donde el derecho se sirve con café. Soy Rocío Moreno Cabrera y en esta ocasión vamos a hablar sobre un caso que está sacudiendo la industria del entretenimiento en Estados Unidos y es el caso de Diddy Combs. Sí, Diddy Combs. Yo creo que todos hemos escuchado algo al respecto referente a ese tema. Quizás cierto, quizás no. Y en su mayoría todas especulaciones porque apenas y está en su etapa preliminar el juicio que está atravesando este señor Diddy, que ya vamos a hablar ahora al respecto. Como jurídica vamos a abordar este tema dándole enfoque al área legal y un poco también al área social. Así que acompáñenme. Ay, por cierto, hoy estoy tomando este cafecito delicioso de mi casita, de mi tierrita. Empecemos. Bueno, todo comenzó el pasado 16 de septiembre del 2024 cuando Diddy Combs fue arrestado en Manhattan por investigadores de seguridad de Estados Unidos luego de que un gran jurado lo acusara formalmente. Uno de los delitos que se le imputan son tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, Diddy, en su primer comparecimiento ante el tribunal, se declaró no culpable. Sin embargo, la jueza magistrada no le aceptó el pago de una fianza, ordenando que se le retuviera bajo la custodia federal. En estos casos, en Estados Unidos, cuando se trata de tráfico humano, suele fundarse la no aprobación del pago de una fianza porque se presume que esta persona que está siendo imputada pueda estar sobornando o haciendo pago o amenaza hacia testigos e incluso se puede presumir que esta persona pueda darse a la fuga. Este fue el fundamento que utilizó la fiscalía y que fue aprobado por la juez. Resulta que previo a estos procesos que hoy por hoy está atravesando Didi, ya tenía unos antecedentes y creo que el más conocido y el que más, digamos que impacto tuvo o que más se tuvo en cuenta por la fiscalía como antecedentes es el caso o denuncia que hizo en su momento la exnovia, es pareja sentimental de él, que es conocida como Ventura, quien en el año 2023, en noviembre del 2023, lo denunció por violencia física y violencia emocional o sentimental, y entre algunos afines. Este caso fue cerrado en su momento, dado que presuntamente las partes llegaron a un acuerdo, pero nunca salió a la luz qué dinero hubo involucrado allí. El caso es que se cerró, sin embargo, quedó el antecedente, el cual sirve a favor en este momento de la fiscalía para demostrar que cuando una persona está siendo procesada y tiene este tipo de antecedentes, puede jugarle a favor de la fiscalía. También hay otras denuncias previas, también de otras mujeres, y uno de los procesos que está llevando a cabo también es de un hombre quien trabajaba con él y quien no es directamente una víctima en cuanto al tráfico sexual, sino que también fue incitada a ser partícipe de este tipo de conductas. Hay diferentes situaciones bastante tediosas, bastante trágicas en este caso. Sin embargo, es menester aclarar que esto apenas es la etapa preliminar de este proceso. Así que posiblemente todo lo que ustedes han visto en las redes sociales sean puras presunciones o sean puras especulaciones. ¿Listo? Es supremamente importante que tengan eso claro. En ese momento le compete a la Fiscalía un arduo trabajo de investigación y un arduo trabajo de recolección de pruebas concluyentes para poder llevar a feliz término este proceso. También es sumamente importante mencionar que un segundo juez el 18 de septiembre le negó rotundamente el pago de la fianza a pesar de que fue una gran suma de dinero que ofreció Diddy por más de 50 millones de dólares. Ahora aquí es cuando este caso se vuelve aún más impactante o se complica quizás un tanto más. Resulta que el 1 de octubre del 2024, ante el The Washington Post, un equipo de abogados informó o declaró que estaban planeando interponer más de 120 denuncias más.
lo que quizás fue el detonante para que esto haya salido a la luz y que hoy por hoy sea una tendencia, o sea, tendencia en las redes sociales y se hayan creado toda esta cantidad de especulaciones por las palabras de Tony, el abogado líder de todo este grupo de abogados, ya que manifestó, primer punto impactante de su manifestación, que en esas demandas o denuncias, perdón, esas denuncias que se van a interponer por los mismos tipos de delitos, tráfico sexual, todo lo involucrado con en el ámbito de violencia sexual, crímenes organizados y afines, en su mayoría de las víctimas son menores de edad o fueron menores de edad en el momento de la comisión de sus delitos, porque se menciona que esas denuncias van a ser de hechos cometidos en la década del 2000 y en la década del 2010. Y se mencionó que la mayoría de las víctimas en ese entonces eran menores de edad. Ese es un punto supremamente fuerte que ha generado gran impacto y que por eso quizás hay bastantes especulaciones en el momento. Segunda declaración por parte de este abogado es que manifestó que en esas denuncias no solamente se va a ver involucrado Diddy Combs, sino que van a verse involucrados muchísimas otras figuras públicas, muchísimas personas que él mismo decía que va a ser algo que muchos no vamos a creer y que vamos a decir como que, wow, ¿es en serio esta persona lo es? Más o menos lo que quiso decir así el abogado, mencionando también a su vez que van a figurar muchas personas, no como cómplices, sino también como víctimas, que hoy por hoy no han tenido la gallardía, según él, de denunciar ese tipo de situaciones. Y también manifestó que es algo que también ha generado mucho impacto y que hace pensar mucho en cuánto poder tiene este personaje, y es que manifestó que muchas de las víctimas que hoy van a legalizar, como formalizar este tipo de acción penal, en su momento, según el abogado Tony, previamente ya habían denunciado a algunas autoridades, pero no había pasado absolutamente nada al respecto. Y en algunos de esos casos habían sobornado a esas víctimas para que guardaran total silencio. Entonces, a ese abogado hacer ese tipo de declaración es lo que ha hecho que hoy por hoy este tema sea boom. Pero entonces recuerden, y aquí vuelvo y los invito a un análisis más crítico, y es que estos son meramente especulaciones porque aquí estamos hablando de unas posibles denuncias, ni siquiera aún están formalizadas. Las denuncias por las cuales él está en ese momento en custodia federal son otras distintas, ¿sí? Y en ninguna de esas están involucrados o involucradas estos personajes que las redes sociales están mencionando. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de presunciones que se están haciendo al respecto, porque aún no. Y voy a hacer una aclaración supremamente importante, y es que han hecho como alusión a ciertas fiestas que celebraba Didi, porque en efecto sí, la fiscalía, porque tanto como funciona el sistema penal en Colombia, hay similitud como funciona el sistema penal en Estados Unidos, y es que en la etapa preliminar, es decir, antes de que se vaya a iniciar un juicio, la fiscalía, el fiscal encargado, tiene la obligación de recolectar pruebas concluyentes o pruebas suficientes para poderle demostrar a los jurados y al juez de que sí es pertinente iniciar todo un juicio penal. Entonces, a raíz de esa recolección de esas pruebas, en una de ellas la fiscalía mencionó que la mayoría de estos actos delictivos se han cometido en algunas de esas fiestas, pero la fiscalía nunca mencionó que se hicieran en esas fiestas que denominan fiestas blancas, que es las que están saliendo hoy por hoy en todas las redes sociales, y por eso están mencionando diversas cantidades de artistas que acudían a esas fiestas, pero realmente la fiscalía nunca habló de manera directa sobre esas fiestas, incluso mencionó otro tipo de fiestas. Eso seguramente es seguramente claro entenderlo, que todavía todo lo que se está viendo en las redes sociales son meras especulaciones porque involucrados ante el proceso penal no lo están. Luego de estas declaraciones, Erika Wolf, miembro del equipo legal de Diddy Combs, manifestó que están haciendo un trabajo arduo para lograr demostrar, según ella, la inocencia de Diddy,
toda vez que según esta defensa, las pruebas que existen son pruebas insuficientes y que en su mayoría son meras especulaciones, como ya lo mencioné, y tiene cierta razón, sobre todo lo que hemos visto en diferentes medios de comunicación y en diferentes redes sociales son meras especulaciones. Entonces realmente lo que van a buscar ellos es una estrategia bastante común en el área del derecho penal, y es demostrar la falta de pruebas o la insuficiencia de esas pruebas. Así que será o tendrá el fiscal una tarea o un trabajo bastante arduo, lograr recopilar unas pruebas concluyentes y lograr argumentarlas y demostrar que es una evidencia sólida. Así que esto es un caso del cual personalmente estaré muy atenta desde el ámbito legal, porque sí, realmente la Fiscalía tiene un trabajo bastante grande, máxime que hay que tener en cuenta un factor que no es secreto para nadie, ni aquí en Colombia, ni menos en Estados Unidos, y es el poder. Así que realmente la Fiscalía tiene un trabajo bastante difícil. Para nosotros en Colombia, este caso es un recordatorio de la importancia de asegurar que nuestro sistema legal realmente proteja a las víctimas y procese adecuadamente a los perpetuadores. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene una manera rigurosa de llevar a cabo este tipo, de ejecutar este tipo de crímenes, de ejecutar o penalizar, como quieran llamarle, este tipo de crímenes, también aquí en Colombia vimos algo similar en cuanto hablando de poder, y es el caso de Colmenares, que es un caso famosísimo aquí en Colombia, que parece ser que para muchas personas realmente quedó inconcluso, incluyendo la familia de Colmenares, por tratarse de una persona con gran influencia y poder, o con una familia de gran influencia y poder, que fue Carlos. Entonces, eso hace caer en la cuenta, por así decirlo, que este caso, como es el caso de Didi, al tener gran poder económico y gran poder en cierta parte o en ciertas industrias del país de Estados Unidos, puede generar quizás un poco de tropiezo, por así decirlo, en el proceso penal que hoy por hoy está atravesando Didi 25. Y es algo que vamos a tener que estar muy pendientes de cómo va a funcionar, porque sí va a ser un caso, va a ser un espectáculo mediático. Y sí o sí esto va a generar, no solamente por el morbo, sino recordemos que estamos viendo esto a nivel del ámbito jurídico legal, ¿sí? Esto sí o sí, como se lleve a cabo, sea como sea que termine este juicio, va a crear un precedente de cómo van a seguirse manejando este tipo de delitos, no solamente en Colombia, no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia, y yo creería que en muchos países que tenemos bases en cuanto al derecho penal similares. ¿Cómo se van a seguir llevando a cabo este tipo? Porque cuando hablamos de violencia sexual, yo creo que uno de los puntos para magnificarlo muchísimo más es cuando hablamos de tráfico sexual. Entonces esto va a crear sí o sí un precedente de cómo se van a manejar de ahora en adelante o posterior a este juicio ese tipo de delitos. Así que hay que estar supremamente pendientes de eso. Y no solamente, obviamente en su mayoría va a ser referente al tráfico sexual cuando hablamos de industrias de entretenimiento como la música, sino en diferentes ámbitos donde también quizás se ve este tipo de tráfico sexual, ese tipo de comisión de delitos. Porque tanto en Estados Unidos como en Colombia, este tipo de casos tiene grandes obstáculos, como son la protección para las víctimas, como recopilar pruebas realmente concluyentes y efectivas para poder procesar a los perpetradores. Lo que nos lleva a analizar o hacer una comparación de cuál es el camino, hasta dónde hemos llegado y cuál es el camino que nos falta por recorrer en ámbitos de protección hacia víctimas de este tipo de delitos. Así que la invitación es a que estemos atentos con una mirada crítica frente a este proceso, porque es realmente un detonante para muchas otras situaciones similares. Y listo, eso ha sido todo por hoy. Terminamos este episodio. Espero haya sido de su interés y haya aclarado alguna situación referente a este caso, porque finalmente ese es el objetivo, ¿sí?
Vamos siempre a estar abordando temas en tendencia, ya sean a nivel nacional e internacional, pero siempre analizándolo desde una perspectiva jurídica. Quizás en algunos ámbitos un poco social, pero siempre el foco principal va a ser el área o el segmento jurídico de cualquier caso. Gracias por escucharme. Recuerden que en una tertulia como esta siempre debe ir acompañada de un buen café, así que nos vemos en el próximo episodio. Recuerden por favor seguirme. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla aquí en los comentarios, que estaré súper presta para responderlas. Bye bye. Esto fue Tertuliando lo Legal, un podcast jurídico.